No aparecía en los mapas. No era conocido por hazañas ni por milagros. A simple vista, aquel pequeño pueblo escondido entre las colinas de Judá parecía insignificante, un rincón detenido en el tiempo donde los días pasaban sin grandes sobresaltos. Pero fue allí, en esa tierra sin nombre, donde nació alguien que marcaría generaciones. Su nombre era Abisai. Nadie celebró su llegada con trompetas. No hubo señales en el cielo ni profecías declaradas. Solo el llanto de un recién nacido y el suspiro de una madre que sabía, sin saber cómo, que ese niño no era común. Zeruía, su madre, era una mujer de pocas palabras y mirada firme. Hermana de David, arrastraba en su sangre un destino que ni ella misma comprendía por completo. Desde pequeño, Abisai mostró una mirada distinta. No era inquieto ni revoltoso como otros niños. Observaba, escuchaba, esperaba. Se quedaba en silencio cuando todos reían, como si estuviera sintonizando un llamado que aún no había sido pronunciado. Creció junto a sus hermanos, Joab y Asael. Juntos corrían por los campos, trepaban árboles, jugaban a ser soldados con palos como espadas. Pero incluso en el juego Abisai era serio. Mientras los otros fingían batallas, él parecía librarlas de verdad, con una intensidad que nadie entendía del todo. Las noches en casa estaban llenas de historias. Zeruía hablaba poco, pero las historias de su hermano David circulaban como leyendas vivas. El muchacho que había derrotado a un gigante, el pastor que se convirtió en fugitivo y luego en líder de hombres. Para Abisai, esas historias no eran solo relatos, eran señales, rutas marcadas por algo más grande que él. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía. Su vida no iba a quedarse en ese pueblo. A veces, al caer el sol, se alejaba solo a las colinas. Allí, con una rama en mano, practicaba movimientos que nadie le había enseñado. Imaginaba batallas, escuchaba el viento como si trajera instrucciones. Sus manos, aún pequeñas, imitaban la fuerza de héroes antiguos. Su corazón, aunque joven, latía con la fuerza de una promesa silenciosa. No buscaba fama ni gloria, solo esperaba el momento, ese instante en el que todo cambiaría, y aunque nadie lo sabía todavía, ese día se acercaba. El sol ardía sobre los campos cuando llegaron las primeras noticias. David, el hijo de Isaí, se había convertido en un líder de hombres. Ya no era solo el muchacho que había vencido a un gigante, sino el comandante de un grupo de valientes que lo seguían en desiertos, cuevas y montañas. Se decía que no eran soldados comunes, sino hombres perseguidos, endeudados, rechazados, pero con un fuego en el corazón. Abisai escuchó esas palabras como quien escucha una señal que ya estaba esperando. No lo pensó demasiado, recogió pocas cosas, no se despidió con discursos. Sabía que su lugar ya no era entre ovejas ni en el anonimato de su aldea. Su madre, Zeruía, no lo detuvo. Solo lo miró a los ojos y asintió. Había algo en esa mirada que decía más que 1000 palabras. Ve, ya es hora. El camino fue largo. No conocía cada sendero, pero sus pies avanzaban como si el destino ya estuviera marcado. Dormía bajo las estrellas, bebía agua de los arroyos, y cada paso lo acercaba más a aquello que su corazón había anhelado en silencio por tantos años. Cuando finalmente llegó al campamento de David, no encontró nada parecido a un ejército. Eran hombres rudos, con rostros cansados y manos marcadas por el trabajo o la guerra. Algunos reían, otros discutían, y unos cuantos simplemente afilaban sus espadas sin decir palabra. A simple vista, no eran la clase de guerreros que uno imaginaría en las historias, pero había algo en sus ojos, una convicción que no se podía fingir. Abisai buscó con la mirada, y entre la multitud lo vio. David no llevaba corona ni capa real. Estaba sentado junto a una fogata con la ropa sencilla y la expresión serena. Parecía más pastor que comandante, pero había en él una autoridad natural, algo que imponía sin necesidad de levantar la voz. El joven se acercó con respeto. «Soy hijo de Zeruía», dijo firme. «Vengo a servir». David lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que ese día llegaría. «Entonces quédate», respondió. «Aquí no luchamos por fama, luchamos por propósito». Desde ese momento, Abisai no fue más un espectador, se convirtió en parte de algo mayor.
Comenzó a entrenar con los demás, a observar, a aprender. No hablaba mucho, pero sus acciones lo decían todo. Se levantaba antes del amanecer, se ofrecía voluntario para las tareas más duras y siempre estaba atento a las instrucciones. Algunos lo veían como un muchacho más. David, no. Él veía algo más profundo, una fuerza en formación, una llama aún pequeña pero constante. En las noches, cuando todos dormían, Abisai se alejaba un poco del campamento y practicaba con su espada, no para impresionar a nadie, sino para prepararse, porque dentro de él una voz le repetía lo mismo cada día: muy pronto serás probado, y cuando llegue el momento, no habrá vuelta atrás. La noche era espesa, el cielo, cubierto de nubes, ocultaba la luna y las estrellas. Solo el sonido del viento entre las ramas y el crujir de la tierra bajo los pies rompía el silencio. El campamento de David estaba en alerta. Un mensajero había regresado con noticias. El ejército de Saúl no estaba lejos. Habían levantado tiendas en el valle cercano, descansando sin saber lo que se avecinaba. David reunió a los más cercanos. Su voz era baja, pero firme. «Vamos a entrar al campamento enemigo esta misma noche». Hubo un murmullo entre los hombres. No era una orden común. Infiltrarse entre los soldados de Saúl era un riesgo enorme. Bastaría un sonido mal calculado, un paso sobre una rama, un respiro fuera de lugar, y todo estaría perdido. «¿Quién irá conmigo?», preguntó David. Abisai dio un paso al frente sin dudar. «Yo iré contigo, mi señor». No era valentía temeraria, era convicción. Él no estaba allí para ser un espectador. Había llegado para estar donde hiciera falta, incluso si eso significaba caminar entre enemigos dormidos con la muerte pisándole los talones. Partieron en silencio. David y Abisai avanzaron entre sombras, cruzando piedras, descendiendo por senderos estrechos, acercándose al campamento de Saúl con cautela. A lo lejos, las antorchas iluminaban formas borrosas, soldados dormidos, armas abandonadas por el cansancio, figuras tendidas en el suelo como si el peligro no existiera. Cuando llegaron al centro del campamento, lo vieron. Saúl dormía profundamente. A su lado, su lanza estaba clavada en la tierra. Su jarra de agua descansaba cerca de su cabeza. El rey, el mismo que había perseguido a David sin tregua, estaba ahora vulnerable, indefenso. Solo bastaba un movimiento, un impulso, y todo habría terminado. Abisai sintió su corazón golpear fuerte dentro del pecho. La oportunidad era única. Se inclinó hacia David y susurró: «Déjame atravesarlo con su propia lanza. Solo una vez. No hará falta una segunda». Sus palabras eran firmes, no temblaban. No había odio en su voz, solo una clara comprensión del momento. Años de huida, de injusticia, de amenazas, podían acabar allí, con un solo gesto. Pero David colocó su mano sobre el brazo de Abisai. «No lo hagas», le dijo en voz baja. «Él sigue siendo el ungido del Señor. No seremos nosotros quienes lo eliminen». Abisai no respondió de inmediato. Su cuerpo permanecía quieto, pero su interior era un torbellino. ¿Cómo era posible? ¿Por qué dejar vivo a quien tanto daño había causado? ¿Qué sentido tenía mostrar misericordia en medio de la guerra? Apretó los dientes, respiró hondo y se retiró. David tomó la lanza y la jarra. Era una señal, una prueba de que habían estado allí, que pudieron matarlo, pero no lo hicieron. Un mensaje que hablaba más fuerte que cualquier golpe. Salieron del campamento igual que entraron, sin dejar rastro. Cuando volvieron al refugio, Abisai se sentó a solas, lejos de los demás. No dormía, no comía, solo miraba el fuego, como si buscara respuestas en las llamas. No era frustración, era algo más profundo. Por primera vez, comprendió que la fuerza no siempre se demuestra con violencia, que ser fuerte no es tener el poder de destruir, sino saber cuándo no usarlo, que el verdadero guerrero no es el que impone su espada, sino el que domina su corazón. Esa noche, algo cambió en él. Ya no lucharía solo por proteger, también lucharía por discernir cuándo actuar y cuándo detenerse. Y aunque no lo decía en voz alta, dentro de él se grabó una lección que nunca olvidaría. No todo enemigo debe ser vencido con sangre. A veces, la victoria más grande es elegir la paz cuando la guerra parece más fácil.
El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las colinas cuando un cuerno de guerra rompió la calma del amanecer. El sonido se extendió como una señal de tormenta. Lo que parecía una mañana tranquila, pronto se convirtió en un campo de tensión. Las tropas filisteas, más numerosas que nunca, descendían del norte con la intención clara de aplastar a los hombres de David. Eran organizados, bien armados y guiados por un rencor antiguo. Algunos decían que eran más de 300, otros aseguraban que eran muchos más. David no titubeó, dio órdenes rápidas. Los valientes se organizaron, el terreno era desventajoso y estaban en clara inferioridad numérica. Aún así, ninguno retrocedió, porque entre ellos estaba Abisai. El campo estaba seco, el viento soplaba polvo en todas direcciones. Los pasos de los enemigos hacían temblar la tierra. Abisai observó el horizonte. Sabía que esa jornada no sería como las anteriores. No era una escaramuza, era una batalla definitiva. Cuando la línea enemiga se acercó, Abisai no esperó. Se adelantó solo. Empuñaba una lanza en una mano y una espada corta en la otra. Su mirada no buscaba reconocimiento, solo puntos débiles. Respiró profundo, ajustó su cinturón de cuero y comenzó a avanzar con pasos decididos. Los primeros enemigos rieron al verlo solo. No sabían lo que venía. El primer golpe fue fulminante. Un giro de muñeca, una estocada limpia, y el primer adversario cayó. El segundo intentó atacarlo desde el flanco, pero Abisai se giró con agilidad y lo derribó de un solo movimiento. La danza había comenzado. Los enemigos se abalanzaban como lobos hambrientos, pero él era más rápido. Esquivaba, contraatacaba, bloqueaba. No peleaba con furia ciega, sino con precisión quirúrgica. Cada acción estaba pensada, cada decisión respondía al entorno. En pocos minutos, el polvo del campo se mezclaba con el sudor, la sangre y los gritos. Abisai no se detenía, no por orgullo, no por venganza, sino porque comprendía que si él caía, la línea se rompería. Si él caía, el enemigo llegaría hasta David, y eso no lo permitiría. Uno tras otro, los guerreros enemigos intentaban doblegarlo, rodearlo, sorprenderlo, pero ninguno lo lograba. Su fuerza venía de algo más profundo que los músculos. Era disciplina, fe, convicción. Los hombres que observaban desde la retaguardia no podían creerlo. Uno solo, enfrentando a decenas, como si fuera invencible, como si el cielo mismo lo protegiera. No fue una lucha corta. El sol ya estaba alto cuando los cuerpos comenzaron a apilarse. Algunos filisteos retrocedieron temiendo enfrentarlo. Otros lo miraban como si fuera una leyenda viva, pero aún quedaban muchos, y la batalla no daba tregua. Las piernas de Abisai temblaban, su brazo sangraba por una herida profunda, pero su espíritu seguía firme. Un joven del grupo de David corrió hacia él para asistirlo, pero Abisai levantó la mano. No, aún no es momento de ceder, y con esa frase continuó. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Los valientes que hasta ese momento lo observaban desde la distancia comenzaron a avanzar. Inspirados por su ejemplo, sus corazones se encendieron. No por orden, sino por contagio. La valentía de uno despertó el valor de muchos. Ya no estaba solo. La línea de David se fortaleció. El enemigo, confundido, comenzó a retroceder. Lo que parecía una derrota segura se transformó en una resistencia imparable. Al final del día, los enemigos abandonaron el campo. El viento arrastraba los ecos del combate. Los sobrevivientes de David se agruparon alrededor de Abisai. Nadie hablaba, nadie gritaba, solo lo observaban, sabiendo que lo que habían presenciado no era común. Abisai no levantó los brazos, no pidió reconocimiento, solo cayó de rodillas, respirando con dificultad, su espada aún firme entre los dedos. Uno de los ancianos del grupo murmuró: «Hoy vimos nacer a un líder entre nosotros». David llegó poco después. No dijo mucho. Le bastó una mirada, una mano sobre el hombro, un gesto que decía más que cualquier aplauso. Desde ese día, Abisai fue nombrado jefe de los 30 valientes, no porque él lo pidiera, sino porque el respeto se había ganado solo, con actos que ningún hombre pudo igualar. Pero él no cambió, seguía entrenando al amanecer, seguía sirviendo en silencio, porque para él la verdadera gloria no estaba en los títulos,
sino en la responsabilidad de proteger lo que amaba. La paz en Israel siempre fue frágil. Bastaba una chispa para encender nuevamente el fuego de la guerra. Y aquella chispa vino desde el oeste, cuando los filisteos comenzaron a reorganizar sus tropas con una figura al frente que heló la sangre incluso de los más veteranos. Su nombre era Isbi Benob. No era un guerrero común. Su estatura superaba la de cualquier hombre en el campo. Su armamento era descomunal. La punta de su lanza pesaba más que el cuerpo de un niño. Su sola presencia provocaba un murmullo de temor entre los soldados. Algunos lo llamaban descendiente de gigantes. Otros aseguraban que era el último vestigio de una raza olvidada. Lo cierto era que avanzaba con paso firme, derribando a todo aquel que se interponía. David, ya con los años pesando sobre sus hombros, insistió en estar al frente. No quiso delegar la batalla. Si Israel debe pelear, su rey peleará con ellos, dijo con voz firme. Nadie pudo convencerlo de quedarse atrás. El enfrentamiento comenzó. Los gritos de guerra llenaron el valle. Espadas relucieron al sol. Escudos se alzaron. Pero entre la confusión y el caos, Isbi Benob no buscaba cualquier objetivo. Iba directo hacia David. El rey resistía con valentía, pero su fuerza ya no era la misma. Sus golpes eran menos certeros, su respiración más pesada. Isbi Benob lo acechaba como un león cansado de jugar con su presa. Desde lejos, Abisai vio la escena. Sintió cómo el tiempo se detenía. Su corazón golpeaba como un tambor. No había tiempo para pedir permiso, para consultar, para pensar. Solo había espacio para actuar. Corrió. Atravesó el campo esquivando lanzas, dejando atrás cuerpos caídos. Cada paso era una declaración. No permitiría que su rey cayera ante ese monstruo. Isbi Benob levantó su arma para el golpe final. Abisai llegó justo a tiempo. El choque fue brutal. El gigante, sorprendido, giró su cuerpo para enfrentar al nuevo oponente. Abisai no esperó. Atacó con la rapidez de quien ha entrenado toda su vida para ese momento. El gigante respondió con fuerza brutal. Sus ataques hacían temblar el suelo. Pero Abisai era veloz, inteligente, preciso. No luchaba con la rabia. Luchaba con propósito. Durante minutos que parecieron horas, ambos combatieron bajo la mirada de todo un ejército. Los soldados dejaron de pelear para observar. El destino del rey dependía de ese duelo. Una herida en el costado, una caída al suelo, un respiro entre jadeos. Pero Abisai se levantaba una y otra vez, hasta que encontró el instante exacto, una abertura en la guardia del gigante, una única oportunidad. Con un giro ágil, Abisai se lanzó hacia adelante y con una estocada certera atravesó el pecho del coloso. Isbi Benob cayó con un estruendo que hizo temblar el campo entero. El silencio fue absoluto. David, aún de pie, miró a su sobrino con una mezcla de alivio y admiración. No era solo agradecimiento, era algo más profundo. Respeto por aquel que sin buscarlo se había convertido en su guardián más leal. Los soldados rompieron en vítores, pero Abisai no alzó los brazos. No celebró. Solo se acercó a David y extendió la mano para ayudarlo a mantenerse firme. «Ya no debe pelear, mi señor», dijo con voz tranquila. «Usted es la lámpara de Israel. No podemos permitir que esa luz se apague». Desde ese día, el consejo fue claro. Los hombres de David juraron que el rey no volvería a entrar en batalla. Lo protegerían, como él los había protegido durante años. Abisai, por su parte, volvió al campamento sin alardes. Sabía que no había vencido a un simple enemigo. Había enfrentado una amenaza que quería destruir no solo al hombre, sino al símbolo, y lo había detenido, porque eso era Abisai, no solo un guerrero, sino un escudo entre el peligro y aquello que más amaba. Después de días de intensa campaña, el grupo de David regresaba a Ziklag. Sus ropas estaban desgastadas, sus rostros marcados por la fatiga, pero había cierta esperanza en sus pasos. Volvían al hogar, a su refugio, a ese lugar al que llamaban descanso. Pero al acercarse a la ciudad, algo no estaba bien. El humo en el horizonte no era de cocina ni de ofrendas. Era oscuro, denso, cargado de tragedia. Los primeros en correr fueron los más jóvenes. Luego, el resto del campamento aceleró su marcha.
El silencio crecía con cada paso hasta que el horror se hizo evidente. Ziklag estaba en ruinas. Las casas ardían. Las puertas habían sido arrancadas. No quedaba una sola tienda en pie. El suelo estaba cubierto de cenizas y huellas enemigas. No había cuerpos. Tampoco había voces. Las mujeres, los niños, los ancianos, todos habían desaparecido. Los amalecitas habían atacado durante su ausencia. Se lo llevaron todo. La reacción fue inmediata y devastadora. Guerreros curtidos por la batalla cayeron de rodillas, rompiendo en llanto como niños. Golpeaban el suelo con rabia. Algunos arrancaban sus túnicas, otros gritaban al cielo buscando respuestas. Incluso David, siempre fuerte, se cubrió el rostro y se alejó en silencio. Pero entre la desesperación, Abisai no se quebró. Sí, su pecho ardía. Sí, la impotencia lo atravesaba como un hierro al rojo vivo. Pero no tenía tiempo para el dolor. No ahora. Sabía que cada minuto perdido era una distancia mayor entre ellos y sus familias. «No podemos quedarnos aquí», dijo con firmeza. «Si nos rendimos al llanto, nunca los recuperaremos». Sus palabras fueron como agua en medio del desierto. David buscó dirección divina, y la respuesta fue clara. «Persíguelos, los alcanzarás, los recuperarás». Sin perder más tiempo, partieron. El calor del desierto se volvió un enemigo más. La sed, el cansancio y la incertidumbre acompañaban cada paso. Algunos hombres comenzaron a desfallecer, otros dudaban, pero Abisai seguía al frente, como una columna inquebrantable. «Nadie quedará atrás», decía. «Cada vida vale el esfuerzo». Finalmente, un esclavo egipcio abandonado por los amalecitas fue hallado entre las piedras. Enfermo, débil, pero vivo. Le dieron agua, pan, descanso. Y entonces habló. Les reveló el paradero del campamento enemigo. Era ahora o nunca. Al llegar al lugar indicado, los amalecitas celebraban confiados sin imaginar que la tormenta se acercaba. Reían, bailaban, compartían los botines del saqueo. Pero en cuestión de minutos, la oscuridad cayó sobre ellos. David y sus hombres irrumpieron con fuerza, y al frente, como un león desatado, iba Abisai. Su furia no era venganza, era justicia. Su espada buscaba liberar, no destruir por placer. El combate fue breve pero decisivo. Las familias fueron encontradas. Ni un solo niño faltaba. Ninguna esposa fue perdida. Todo había sido recuperado. Personas, pertenencias, dignidad. De vuelta en Ziklag, entre las ruinas, las lágrimas cambiaron de tono. Ya no eran de tristeza, sino de gratitud. Pero Abisai no celebró. Solo se quedó mirando las paredes quemadas. Sabía que la ciudad podía reconstruirse, pero las marcas de aquella ausencia, esas nunca desaparecerían. El viento traía consigo rumores cada vez más inquietantes, murmullos que serpenteaban por los corredores del palacio y se colaban en las calles de Jerusalén. Absalón, hijo del rey, se había ganado el corazón del pueblo. Su voz era dulce, su apariencia imponente, y sus promesas estaban envueltas en carisma. Muchos lo admiraban, algunos lo seguían en silencio, y unos cuantos ya lo llamaban rey. David, ya envejecido, percibió el peligro antes que la mayoría. No era un enemigo extranjero, era su propio hijo, su sangre, y sin embargo, el peligro era real. Cuando la traición fue evidente y Absalón se declaró monarca en Hebrón, la decisión fue dura pero necesaria: abandonar Jerusalén, no por cobardía, sino para evitar que la ciudad santa se tiñera de sangre. El éxodo fue silencioso. Los pasos de David resonaban pesados en las calles que una vez lo celebraron. A su lado, como siempre, caminaba Abisai. No hacía preguntas, no ofrecía consejos, solo permanecía firme, como sombra leal. Durante la marcha, los rostros de la gente expresaban confusión, miedo y vergüenza. Algunos miraban hacia otro lado, otros susurraban al verlo pasar, pero Abisai no prestaba atención. Su deber era proteger al rey, no buscar aprobación. En una de las colinas, un hombre llamado Simei apareció, gritando maldiciones y lanzando piedras al grupo real. Su odio era evidente. Sus palabras, veneno. Abisai desenvainó su espada con rapidez. «¿Cómo se atreve este perro muerto a insultar al rey?
Déjame ir y lo callo para siempre. Pero David lo detuvo con un gesto. Déjalo. Quizás el Señor le ordenó maldecirme. No responderemos con violencia. Abisai guardó su arma, aunque sus ojos seguían encendidos. No entendía del todo esa misericordia, pero la obedecía. Ya antes había aprendido que no toda fuerza se muestra con golpes. Las noches en el exilio eran frías. Las dudas pesaban más que las armaduras. Pero entre la incertidumbre, la figura de Abisai seguía siendo un pilar, vigilante, silencioso, indestructible. Cuando llegó el momento de preparar el contraataque, David dividió su ejército. Joab comandaría un grupo, Itai otro y Abisai el tercero. Su confianza era absoluta. Antes de partir, el rey dio una orden que desgarraba su alma. Si encuentran a Absalón, traten con él con cuidado, por amor a mí. La batalla se libró en los bosques de Efraín, donde los árboles escondían trampas naturales y el terreno confundía hasta a los más hábiles. Fue un enfrentamiento feroz, marcado por la tensión de luchar contra hermanos. Abisai luchó con valor, derribando enemigos sin perder la compostura, pero en su interior sabía que ese combate no era como los anteriores. El enemigo era un hijo, un príncipe, y la orden del rey pesaba sobre cada espada levantada. Absalón fue encontrado colgando de un árbol, atrapado por su cabello. Joab, desoyendo la súplica de David, lo ejecutó sin remordimientos. La noticia llegó rápido. David, al enterarse, se encerró a llorar. Su grito atravesó los muros. «Absalón, hijo mío, hijo mío». Abisai no dijo nada, solo miró al suelo. La victoria era amarga, porque a veces vencer no trae alegría, sino cicatrices. La calma no duró mucho tiempo. Aún con el luto de David por la pérdida de Absalón, surgió otra amenaza. Un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, levantó la voz contra el rey proclamando independencia para las tribus del norte. Su llamado encontró eco en corazones heridos y orgullos resentidos. David, decidido a no permitir que la división se expandiera, dio la orden inmediata. Seba debía ser detenido antes de que encontrara refugio entre los rebeldes. Joab, aún con la sangre de Absalón en sus manos, estaba inquieto, pero no fue él quien recibió la misión. El encargo recayó sobre Abisai, en quien el rey confiaba con equilibrio entre firmeza y juicio. Sin perder tiempo, Abisai reunió a sus hombres y partió en persecución. El rastro los llevó hasta el norte, a una ciudad fortificada con altos muros de piedra. Abel Bet Maacá. Seba había logrado entrar, y con él la tensión creció. Abisai no vaciló. Ordenó rodear la ciudad. Los soldados comenzaron a construir rampas y preparar arietes. No era una amenaza vacía. Si no entregaban al traidor, la ciudad sería derribada piedra por piedra. Pero algo inesperado ocurrió. Desde lo alto de las murallas, una figura se asomó. No era un soldado, no era un oficial, era una mujer. Vestía de forma sencilla, pero hablaba con la seguridad de quien conoce la historia y valora la sabiduría. «¿Eres tú Abisai, hijo de Zeruía?», preguntó con voz firme. «Yo soy», respondió él desde abajo. «¿Por qué deseas destruir una ciudad que ha sido madre en Israel? Somos gente de paz. Amamos la verdad. ¿Qué has venido a buscar?». Abisai alzó la mirada y respondió sin rodeos. «Entre tus muros se esconde un hombre que se ha rebelado contra el rey. Solo a él buscamos. Entrega a Seba y la ciudad quedará intacta». La mujer asintió lentamente. «Es justo». Desapareció por un instante. Lo que ocurrió dentro de la ciudad sigue siendo un misterio. Algunos dicen que la anciana convenció a los líderes. Otros creen que ella misma ejecutó el juicio. Lo cierto es que al poco tiempo, la cabeza de Seba fue arrojada por encima de la muralla. No hubo gritos, ni celebraciones, solo un silencio respetuoso. Abisai dio la orden de retirada. No hubo saqueo, no se tocó ni una piedra del muro. El honor fue preservado. Al regresar, muchos comentaron la inteligencia de Abisai al no ceder a la destrucción, pero él no buscaba elogios. Para él, evitar la muerte innecesaria era también una forma de valentía. No toda victoria se logra con la espada. A veces, escuchar es el acto más sabio del guerrero. La tensión en el aire se sentía como una cuerda estirada al límite.
Aunque la rebelión de Seba había sido sofocada, las cicatrices internas del reino aún estaban abiertas. El ambiente dentro del ejército era denso, cargado de rivalidades silenciosas y decisiones recientes que incomodaban a muchos. Una de esas decisiones fue el nombramiento de Amasa como comandante general del ejército, en reemplazo de Joab. David, buscando unir nuevamente a las tribus divididas, había confiado en Amasa, quien anteriormente había servido en las filas de Absalón, una jugada política arriesgada, pensada para curar heridas, pero que encendió otras. Joab no dijo nada, pero su silencio hablaba más que 1000 protestas. Abisai, aunque leal a David, conocía el carácter de su hermano. Joab era como el filo de una espada, útil en batalla, pero peligroso si se empuñaba sin cuidado. No olvidaba, no perdonaba, y no aceptaba ser apartado fácilmente. El rey ordenó a Amasa que reuniera a los hombres para perseguir a los últimos seguidores de Seba. El tiempo era vital, pero los días pasaban y Amasa no aparecía con el ejército listo. David se impacientó. Entonces miró a Abisai. «Reúne tú a los hombres y sal tras Seba antes de que encuentre otro refugio». Abisai asintió sin dudar. Preparó las tropas, y Joab, sin haber sido convocado, se unió al grupo con paso firme y rostro imperturbable. El encuentro con Amasa sucedió cerca de Gabaón. Venía al frente de sus propios soldados, confiado, sin imaginar el desenlace que lo esperaba. Joab se adelantó. «Hermano», le dijo, extendiendo su mano derecha en señal de saludo. Amasa, sin sospecha, se acercó. Pero en la otra mano, oculta bajo el manto, Joab sostenía un puñal. Con un movimiento rápido, certero y sin piedad, Joab lo atravesó. Amasa cayó de rodillas sin comprender del todo lo ocurrido. Su sangre tiñó el suelo, mientras su mirada se perdía en el cielo. Abisai presenció todo. No intervino, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que Joab no era hombre que se detuviera una vez que había decidido actuar. Detenerlo en ese momento habría significado dividir aún más a un ejército que apenas comenzaba a recomporse. Amasa murió sin dar batalla, una muerte política, disfrazada de justicia. Su cuerpo quedó tendido a un lado del camino, mientras los soldados pasaban, evitando mirar demasiado. Joab asumió nuevamente el mando, como si nada hubiera cambiado, pero para Abisai, algo sí había cambiado. No dijo una palabra, pero esa noche, mientras afilaba su espada en silencio, comprendió que no todas las guerras se libran con enemigos declarados. Algunas se pelean entre hermanos, y en esas, la victoria siempre deja heridas más profundas. El tiempo había pasado como un río silencioso. David ya no era el joven que había derribado a Goliat, ni el guerrero incansable que encabezaba las columnas de combate. Sus hombros estaban más caídos, su barba más blanca, y su mirada, aunque aún firme, llevaba el peso de los años y las pérdidas. Sin embargo, a pesar de la edad, el rey insistía en acompañar a sus hombres al frente. Su espíritu seguía inquieto, incapaz de quedarse en palacio mientras Israel luchaba. Fue en una de esas campañas que apareció un nuevo enemigo, un coloso de nombre olvidado, pero de presencia abrumadora. Su tamaño imponía, su armamento parecía forjado para destruir, y sus pasos hacían temblar el suelo. Algunos susurraban que era pariente de antiguos gigantes, herederos de una estirpe maldita. El ejército filisteo lo había traído como su arma secreta, y su objetivo era claro: eliminar a David y sembrar el caos entre los israelitas. La batalla estalló con furia. Las lanzas volaban, los escudos chocaban, y el polvo cubría todo como una neblina espesa. En medio del combate, David quedó cara a cara con el gigante. Su espada se movía, pero sus brazos ya no respondían con la misma agilidad. Cada movimiento era un esfuerzo, cada paso una lucha contra el propio cuerpo. El gigante lo atacaba con fuerza descomunal, y el rey apenas lograba resistir. Desde la distancia, Abisai notó la escena. Su corazón se aceleró. No podía permitir que el líder de Israel cayera ante los ojos de todos. Sin perder tiempo, se lanzó al combate. Saltó entre los soldados, esquivó ataques y atravesó el campo como un rayo. El gigante levantaba su arma para asestar el golpe final cuando Abisai llegó.
Con un grito feroz se interpuso entre el enemigo y el rey. El enfrentamiento fue brutal. La criatura era poderosa, pero Abisai tenía algo más: experiencia, velocidad y un corazón que no conocía el miedo. Rodeó al gigante, buscó su punto débil, resistió sus embestidas. Fue una danza entre la vida y la muerte, hasta que encontró el instante preciso. Con una estocada firme y profunda, derribó al coloso, que cayó como un árbol viejo que finalmente cede al viento. El campo quedó en silencio por un momento. Los soldados miraban asombrados. David respiraba con dificultad, apoyado en su espada. Abisai se acercó, lo sostuvo con cuidado y dijo con voz serena: «No volverá a luchar, mi señor. Su vida es demasiado valiosa para arriesgarla». Desde ese día, los hombres juraron que David no saldría más al campo de batalla. Su papel había cambiado. Ahora sería la voz, el consejo, la lámpara que guiaba a Israel desde la seguridad del trono. Y Abisai, como siempre, estaría cerca, no como un héroe, sino como el guardián silencioso que una vez más había salvado la historia de su pueblo. Los años pasaron como hojas que caen sin hacer ruido. Las guerras disminuyeron, las trompetas dejaron de sonar y los gritos de combate se convirtieron en historias contadas junto al fuego. El rugido del campo de batalla fue reemplazado por el murmullo del viento entre los olivos. Abisai ya no vestía armadura. Su espada colgaba olvidada en la pared de piedra de una casa modesta al norte de Jerusalén. No buscaba honores ni esperaba visitas. Había hecho lo que debía, y eso bastaba. No hubo retiro oficial. Ningún anuncio marcó el fin de su servicio. Simplemente, un día dejó de presentarse en las reuniones. Dejó de marchar, y nadie lo obligó a regresar. Sus pasos lo llevaron lejos del ruido. Construyó una vida sencilla, rodeado de campos, lejos del esplendor del palacio. Allí, en el anonimato, encontró una paz que nunca conoció en medio del acero. Los que alguna vez lucharon a su lado, a veces hablaban de él como si fuera una leyenda. Los jóvenes escuchaban sus hazañas con ojos grandes, sin saber si era mito o realidad. Pero Abisai no buscaba gloria. Nunca lo hizo. En su casa no había trofeos, solo silencio. Un día, un muchacho llamó a su puerta. Decía haber escuchado sobre el hombre que una vez salvó al rey. Quería aprender a luchar, a ser valiente, a enfrentar gigantes. Abisai lo miró en silencio. Luego le entregó una pala y lo llevó al campo. Primero aprende a cuidar la tierra. Después, quizás, entenderás por qué vale la pena defenderla. El joven se quedó varios meses. No aprendió técnicas secretas ni escuchó relatos sangrientos. Pero cada día, al lado de aquel viejo guerrero, aprendía algo más valioso: el valor del trabajo, la fuerza del carácter, el poder de la quietud. Abisai nunca explicó por qué se alejó de la guerra. No hablaba del pasado, solo observaba el horizonte al caer la tarde, como quien espera algo que ya no tiene prisa. Y fue así como un día no salió de casa. Nadie escuchó su último suspiro. No hubo llanto público ni caravanas fúnebres. Apenas un puñado de vecinos lo despidió con respeto. No se erigió monumento, no se talló lápida, pero quienes lo conocieron sabían la verdad. Abisai no necesitó un final ruidoso, porque su vida fue un eco constante de fidelidad. Un hombre que no buscó aplausos, pero sostuvo reyes, que no cargó coronas, pero enfrentó gigantes, que no escribió salmos, pero vivió con integridad. Y aunque su nombre se perdió en los libros de historia, sus pasos siguen marcados en las sendas que otros aún recorren. Porque a veces, los más grandes no son los que más se ven, sino los que más se entregan.